estado aprendiendo pues 5 elementos que Dios usa para fortalecer nuestra fe, y de pronto recordemos un poquito. Algunos de esos elementos que hemos aprendido en conferencias anteriores han sido como enseñanzas prácticas, hábitos privados, el ministerio personalizado y las relaciones providenciales que nos dieron bien duro la semana pasada. Y ahora veremos el quinto y último, que hemos llamado circunstancias cruciales. Y creemos que este también es un elemento que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Y suena vacilón, ¿verdad? Una circunstancia que haga crecer mi fe, ¿cómo es eso? Bueno, hoy vamos a estudiar sobre eso. Siempre las personas describen su peregrinar en la fe y siempre lo describen con sucesos en sus vidas. Por ejemplo, sucesos que podríamos ponerle un nombre: momentos definidores, o en otra palabra, cosas buenas que nos suceden. Cualquiera podría decir: mi peregrinar en la fe, o sea, mi crecimiento en la fe, son por cosas buenas que me suceden. Porque obtuve una beca, porque de pronto obtuve un buen trabajo que se lo estaba pidiendo a Dios, de pronto le estaba pidiendo la ubicación del trabajo, que me lo cambiaran, que quedara cerca, un hijo, un ascenso, una nueva oportunidad, de pronto el matrimonio. Wow, algo que sí, tenía que decirlo, ¿verdad? Entonces, todo eso lo podemos ver en la fe como un crecimiento, como una bendición. Pero también hay otro momento que podemos definir en la fe, que le podemos llamar como momentos de dolor y desilusión. ¿Cuáles pueden ser esos? Bueno, podrían ser como muerte de un familiar, un divorcio, una larga enfermedad, un cambio de trabajo, una traición, entre otros. Esos son dos de los elementos que podríamos decir son cosas que nos suceden a nosotros en nuestro creer en Dios, en nuestra fe. Y hablando de fe, cuando de fe se trata, estas situaciones que usted y yo vivimos constantemente nos pueden afectar en ambos sentidos. Y preste atención a esto: ambas, tanto las cosas, como les dije, que podríamos llamar cosas buenas de bendición, como las situaciones feas, por ponerle un nombre, nos pueden servir de dos maneras. La primera es: nos pueden fortalecer la fe, y la segunda es: nos pueden debilitar la fe. Cualquiera de las circunstancias, sean de las que creemos o le llamemos bendiciones, o de las que les llamamos como cosas no tan buenas, momentos de dolor o desilusión. Y ese es algo que me llamó la atención, que estaba buscando en internet y me encontré que Steve, y disculpe para los que pronuncian bien, pero yo no, Steve Jobs, es así, por así, yo le voy a decir Steve. Me gusta el nombre Steve, entonces voy a decir Steve, no el otro porque no lo sé pronunciar. Él pasó por una crisis de fe similar, ahí lo pueden ver en las pantallas. Por si no saben, él fue un empresario, diseñador industrial y cofundador y presidente ejecutivo de lo que es Apple. Ahora, él pasó un momento de crisis de fe similar porque en la portada de edición de la revista Life del 12 de julio de 1968, que lo pueden ver también en pantallas, había una perturbadora fotografía donde aparecían 2 niños procedentes de la región de Biafra. Biafra fue destrozada por la guerra y era un estado de Nigeria que se mantuvo solo por 2 años y medio antes de ser integrado nuevamente a Nigeria. Más de 1 millón de personas murieron en ese tiempo, ya fuera por causa de la guerra civil o ya fuera por un asunto de, en este caso, hambre. A sus 13 años, Steve se le hizo imposible reconciliar la fotografía con las lecciones que le enseñaban en su iglesia luterana. Como habían también muchos otros adolescentes de 13 años que se quedaron con los hombros cruzados y que se quedaron asimilando y tranquilos del asunto, Steve no pudo quedarse así. Y Steve necesitaba respuestas sobre lo que había acontecido. Entonces Steve se acerca, esto lo describe el biógrafo de él, Walter, y se acerca a la escuela dominical un domingo y se le enfrenta al pastor de la iglesia. Y le dice: Steve, si yo levanto un dedo, ¿sabrá Dios antes de levantarlo cuál voy a levantar? Y el pastor le responde: sí, por supuesto, Dios lo sabe. Y entonces Steve le dice: bueno, sacó la revista Life y le pregunta: ¿sabe Dios sobre esto y lo que le va a suceder a estos niños? Y en ese momento la respuesta no fue del todo aceptable
Inclusive su biógrafo Walter menciona que desde ahí Steve nunca más volvió a congregarse en su iglesia ni en ninguna iglesia. ¿Por qué les cuento esto? Porque en sí en Steve lo que sucedió no fue la fotografía de la portada, lo que socavó, debilitó su fe, sino más bien fue la interpretación de la fotografía. Y eso es algo que nos sucede a nosotros. A nosotros no es un asunto de qué es lo que vivimos lo que debilita nuestra fe, sino es cómo interpretamos lo que estamos viviendo lo que hace debilitar nuestra fe. Eso mismo nos sucede. Estamos pasando por, como les decía anteriormente, por momentos definidores o momentos de desilusión, y ambos, sin importar cuál sea, nosotros los interpretamos, y al interpretarlo podemos tener la reacción que en este caso concierne, como en este caso Steve. Ahora, por eso mismo es que queremos que hoy aprendamos algunos factores que determinan cómo interpretamos las circunstancias. Y repito, ya sea para fortalecer o para desanimar nuestra fe. En la vida, tanto usted como yo tenemos momentos circunstanciales que usted los va a elegir y usted los va a accionar de una manera buena o de una manera mala. Así que por eso quiero que vayamos al primer punto. En pantallas van a ver, y si me sigue con el código QR lo vas a ver. El primer factor que determina cómo interpretamos es nuestra manera de ver el mundo. Sí, nuestra manera de ver el mundo. Yo le podría preguntar a usted, ¿de qué manera ve usted las situaciones? ¿Lo fortalecen o lo desanima? ¿Sabe usted que normalmente las personas nunca ven las bendiciones de Dios como una prueba? Usted tiene un ascenso en el trabajo, usted se casó, le pagan más, póngale la bendición y léame las comillas como le decía, y todo eso es gracias Dios. Y si es que agradecemos en algún momento, pero normalmente es como una bendición. Nadie o muy pocos dicen, wow, tengo un ascenso de trabajo y esto es una prueba. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? No, normalmente es una alegría, es un asunto de Dios me bendijo y le contamos a todos, pero nadie lo ve como un asunto de prueba. ¿Y eso por qué? Porque no todos lo vemos de la misma manera. Vean esta imagen. Si usted sería uno de ellos, ¿de qué manera lo vería? ¿Vería el 6 o vería el 9? La manera de ver el mundo es diferente. Usted la ve de una manera, yo la veo de otra. Ahora, lo que quiero es que aprendamos esto. Vamos a ver a partir de ahora el momento, la prueba, la situación de la manera o de la perspectiva de Dios y no de la nuestra. Si hay algo que debilita nuestra fe, son las cosas buenas que nos pasan. Usted verá que normalmente llega una bendición suya, llega el ascenso de trabajo y llega todos los ejemplos que le puse, y lo que menos hacemos es recorrer a Dios, a buscarle, a seguirle, a agradecerle. Pero adivine qué pasa cuando es diferente el asunto, cuando es un momento ya se me olvidó la palabra, cuando es un momento que les decía, un momento donde nos puede afectar o debilitar. ¿Qué pensamos en ese momento? Si nos alejamos, si reprochamos contra Dios y demás cosas. Ahora, si alguien o si nosotros estuviéramos convencidos de que todo lo bueno viene de Dios, como dice el apóstol, entonces, lea primero lo que dice la Biblia en Santiago 1:17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Si usted y yo estamos convencidos, como lo dice el apóstol Pablo, que todo lo bueno viene de Dios, entonces esto hará que usted y yo nos sintamos como unos simples mayordomos, como unos simples administradores. Y entonces ahí cambiaría el asunto, porque ahí la bendición o el momento que define mi fe ya no lo vería solo como una bendición que Dios me da, que claramente lo es, sino es una responsabilidad más donde debo administrar. O sea, en otras palabras, podríamos catalogar eso como una prueba, como una situación que tengo que enfrentar. ¿Y de qué manera lo voy a enfrentar? Al saber que es una bendición de Dios, al saber que proviene de Dios, entonces las cosas buenas no me deberían distraer de la fe. Y es lo que normalmente pasa.
las cosas buenas vienen. Es más, viene el ascenso de trabajo, viene el trabajo que nunca has tenido. ¿Y qué es lo primero que puede suceder? Dejar de congregarse, dejar de buscar a Dios, dejar de orar. Porque lo estás viendo de esa manera, pero si lo vieras desde la parte como lo ve Dios, Dios te está bendiciendo más bien para que crezcas en tu fe, para que estés más bien cerca de Dios. Ahora, por otro lado, si supiéramos o si la persona sabe que Dios no impide que le pasen cosas malas a las personas buenas, sino que usa esas mismas cosas para fortalecer su fe y atraer la atención hacia Él, entonces consideramos las circunstancias cruciales como oportunidades para crecer en nuestra fe. En este caso a Steve le sucede esto, en lo cual más bien la manera de interpretar lo deja inclusive sin ganas de ir a ninguna iglesia y demás. Por eso le decía, ¿de qué manera estamos viendo nosotros la circunstancia? Vemos las circunstancias, entre comillas, buenos como una bendición de Dios y para alejarnos de Dios. Pero cuando estamos en una circunstancia, ¿por qué no verla como en este caso nos dice Santiago? Toda buena dádiva, todo viene de Dios. Entonces, al estar usted en una situación, en una prueba, ¿cómo debería enfrentarla? Deberíamos pensar más bien, ¿será que Dios me quiere enseñar algo? ¿Será que es el momento para crecer mi fe en Dios? Y la pregunta es, ¿qué circunstancia estás viviendo ahorita y cómo estás viendo o interpretando esa circunstancia? ¿La estás interpretando desde tu manera de ver, desde tu manera de creer, o la estás interpretando desde la manera de Dios? Es el momento para crecer en fe. Inclusive si leyéramos las escrituras, nos daríamos cuenta que Dios exhibe siempre el escenario de la debilidad humana en todo momento. Porque siempre habrán momentos como estos en donde creamos o digamos, estoy pasando por una situación, por una prueba, estoy mal, e inclusive nos quejaríamos contra Dios. Pero en este momento Dios siempre ha mostrado o ha exhibido su poder, el poder de Él en el escenario de debilidad. Y véalo por ejemplo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Este es el apóstol Pablo hablando y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El contexto de este versículo hablaba Pablo del aguijón que posiblemente usted ha escuchado que tenía él en la carne. Es algo que hasta el día de hoy de pronto no podríamos interpretar a qué se refería, pero muchos teólogos dicen creer que era una larga enfermedad y dura enfermedad que tenía él. Y entonces en este momento Pablo, a pesar del aguijón que tiene en su carne, él está diciendo lo que en algún momento se le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando en algún momento hemos estado al frente de un aguijón, hemos estado al frente de la enfermedad, de la situación, y hemos dicho: fuerte soy, Dios tiene un plan conmigo. Normalmente nos achicopalamos, nos sentimos mal, inclusive nos quejamos con Dios. Pero por eso digo, ¿será momento de dejar de verlo desde la vista mía? Desde el que miraba el 6 cuando era 9, o desde el que era el 9 y era el 6, o cómo es el asunto. ¿Cuándo vamos a ver la perspectiva más bien de Dios? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esta situación que estoy viviendo? Y agarrar y decir más bien, por lo cual por amor a Cristo me gozo en la debilidad, me gozo en la prueba que estoy afrontando, porque sé que este va a ser una prueba, una situación solo de un momento, y después Dios me va a enseñar algo. Un factor que desanima o fortalece mi fe es la manera de ver la circunstancia. Por eso le pregunto, ¿cómo estás viendo la circunstancia? ¿La estás viendo como un asunto de desánimo de fe, o como un asunto de que más bien estoy animando mi fe? El segundo factor que determina cómo interpretamos las circunstancias es con quién estamos compartiendo la vida en estos momentos. ¿Sabe usted que este es un factor importante para interpretar las circunstancias? Le quiero preguntar, lo hemos hablado muchas veces aquí, por cierto.
De las 5 personas con las cuales usted se rodea, piense en ellas. Si ya se lo sabe, felicidades. Si no se sabe lo que le estoy diciendo, piense en las 5 personas con las que más se rodea. Y no hablo necesariamente de tu familia, porque posiblemente solo las ves en la mañana y en la noche. Con las 5 personas que más hablas, con las 5 personas que más sales. Y te indico, te digo, usted es el resultado de esas 5 personas. Siéntase bien o siéntase mal. Usted es el resultado de esas 5 personas en su manera de vestir, en su manera de hablar y en su manera de pensar. Lo enseña un libro de psicología. Entonces, ¿cuáles son las 5 personas con las que usted se rodea? Ese factor puede animar o puede debilitar su fe. ¿Se ha preguntado si esas 5 personas te animan en la fe o más bien te debilitan? ¿Cuáles son las personas con las que estás compartiendo la vida en estos momentos? Llega un momento, una circunstancia, y de qué manera te apoyan o te ayudan esas 5 personas. El otro factor que influye en la manera de cómo interpretamos las circunstancias cruciales en la vida está constituido por las personas con las cuales usted se rodea. Le animo, de verdad, cambie las personas si de verdad no le están ayudando, y vas a ver cómo en otro momento circunstancial, y repito, ya sea por ponerle comillas que nosotros le ponemos nombre de bendición o un momento de prueba o de situación, cómo te va a ayudar. En un momento de desilusión, cómo te ayuda a animar tu fe. En un momento donde Dios también te bendice, te da un momento de alegría, cómo te anima tu fe en ese momento también. La Biblia lo dejó muy claro en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9. Dice: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. La Biblia lo dejó claro. ¿A quién tienes a tu lado para que levantes? Es más, también te pregunto, ¿estás asistiendo a una casa oasis? En tu casa oasis van a haber personas que te animen, que te levanten, que te ayuden. Déjame decirte que te estás perdiendo el 50 o más del 50% de todo oasis de vida y de todo lo que es el centro, el corazón de oasis de vida, si no estás en una casa oasis. Y si de pronto los 5 amigos que te rodean no son tan de buena influencia, que ayuden a animar tu fe, en la casa oasis vas a encontrar alguno. Y si no encuentras alguno, posiblemente él te necesitaba a usted. Entonces ahí puedes llegar y animar a alguien. Todos hemos visto cuando la vida le derrumba a alguien. No hay nada más feo que cuando la vida se le derrumba a alguien y esa persona no tiene quien le levante, quien le ayude, quien le anime, quien le dé un buen consejo, quien le abrace. Todos necesitamos a alguien, y muy importante, por eso este factor tanto anima o debilita nuestra fe, no solo en nosotros, sino también en dejar de ser un poco egoístas y más bien pensar: ¿será que el de la par o alguien de mi casa oasis, de mi comunidad, qué sé yo, necesita más bien el apoyo mío, que esté animándole en la fe? Cuando nuestra fe anda por los suelos, siempre vamos a necesitar a alguien que nos diga la verdad, amigos que nos recuerden la fidelidad de Dios. Amigos, como lo que decía también el hermano José al inicio con ese versículo que nos dijo, amigos que nos digan: la fidelidad de Dios siempre va a estar de tu lado. Amigos que nos ayuden y nos digan: mira, no dejes de congregarte porque Dios de pronto nos pueda hablar ahí. Necesitamos gente que atraiga nuestra atención fuera de las circunstancias inmediatas. Gente que ponga nuestra circunstancia en un contexto correcto. ¿Y a qué me refiero con un contexto correcto? Pues sí, hay un ejemplo buenísimo en la Biblia sobre esto. Alguien que posiblemente ese factor lo debilitó. No tuvo quien le animara y lo que vivió fue un asunto un poco trágico. Y estoy hablando de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que a Juan lo arrestaron? Estuvo en la cárcel. Juan, y es importante mencionar, Juan, el primo de Jesús. Juan había sido enviado por Dios, había pasado predicando la venida de Jesucristo, estuvo hablando de su venida, y de un pronto a otro se encuentra en la cárcel en un momento crucial. De un pronto a otro llega, está en la cárcel sin posibilidad inclusive de quedar en libertad. Y en diferencia de otros héroes en la Biblia, ese no estaba acompañado en la cárcel, no empezaron a cantar en la noche y no se abrieron las puertas ni nada. No sucedió un milagro.
No sucedió nada, no hubo algo que impactara, que dijera, Dios hizo algo. No, fue un momento crucial para él y empezó a debilitarse su fe. No lo visitó un ángel, no hubo ningún terremoto que abriera la cárcel, no llegó tampoco alguna ave a dejarle algún alimento, no hubo nada. Y todo eso fueron situaciones para que empezara a dudar más bien. ¿Por qué? Porque se debilitó su fe. Dice Lucas capítulo 7, versículo 20: cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan inmediatamente lo que quiso decir a través de estas dos personas que envía a preguntarle a Jesús es: ¿me lo podés interpretar, por favor? ¿Me lo puedes interpretar? Deme el contexto correcto de lo que estoy viviendo. Prediqué de tu venida, hice esto. ¿Eres tú o es otro al que debemos esperar? Está en un momento crucial donde no tiene a nadie y ya su fe no da abasto. Y lo bonito de Jesús es que Jesús le responde, y presta atención a esto, Jesús le responde apartando la atención de la circunstancia. Y esto es importante porque Juan está metido en la circunstancia. Estoy solo, estoy en la cárcel y de verdad eres tú o viene otro. Está su mente y todo su ser en la circunstancia, y Jesús lo que hace es responderle apartando esa atención y le dice de esta manera en el versículo 22: entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. El versículo 23: dichoso el que no tropieza por causa mía. Ahorita les explico el versículo 23, pero en este 22, ¿sabe qué está haciendo Jesús? Haciéndolo ver el mundo desde los ojos de Jesús y no desde los ojos de él, porque ya se encontraba en ese momento en el que posiblemente usted y yo nos hemos encontrado o ahorita nos encontramos, en un momento donde ni a Jesús vemos ni nos recordamos nada de lo que ya estaba escrito o lo que se había predicado o inclusive lo que estaba sucediendo. Y Jesús lo deja claro. Jesús no le dice que va a quedar en libertad. Jesús le hace olvidar lo que está enfrentando en ese momento y le hace ver lo que está sucediendo con los ojos de él mismo. Y el versículo 23 que decía: dichoso el que no tropieza por causa mía. En otras palabras, lo que Jesús le dijo a Juan, aparte de decirles lo que estaba sucediendo afuera, que pudiera ver más amplio lo que estaba sucediendo y pasando, dice también, Jesús entiende cuando dice dichoso el que no tropieza por causa mía. Jesús entiende que su actividad o falta de la actividad de él puede llegar a tener el potencial de minar la fe. Y por poco mina la fe de Juan. Y así es también en nuestra vida. Sin la actividad de la fe de otros en tu vida, se va a desplomar tu vida. Ahorita puedes estar bien, puedes venir a congregarte solo, puedes venir fortalecido del tiempo de cambio o años que tienes de ser cristiano, leer la Biblia, tener una familia bonita, un matrimonio, pero en algún momento vas a estar, al contexto de Juan, en la cárcel. Vas a estar en ese momento crucial donde no vas a tener a nadie que pueda animar tu fe y puede llegar a animar tu fe y puedes llegar más bien a debilitar tu fe. Por eso, para enfrentar los momentos, las circunstancias cruciales, en este factor vas a necesitar a personas que animen tu fe en todo momento. Por eso les decía al inicio: ¿cómo están tus 5 amigos? Qué duro, ¿verdad? Ya ahora sí sabes por qué piensas o hablas así. ¿No les ha pasado, ya puedo hablar de eso, no les ha pasado a ustedes que un pronto a otro le dice su esposa, su esposo, y le dice: ¿por qué está hablando así? ¿De dónde escuchó eso? Tus 5 amigos, esos son. Necesitas a 5 amigos y por supuesto necesitas una casa oasis. Debieras salir de aquí inmediato con el contacto de una casa oasis. El tercer factor
importante para saber cómo animar o cómo debilitar nuestra fe, que en este caso sería lo positivo, sería ¿qué debemos hacer en las circunstancias cruciales? Porque sí, ya nos encontramos en la circunstancia crucial y ¿qué debo hacer? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? ¿Qué debo pensar? ¿Cuál debe ser mi acción? Número uno, aquí le voy a dar unos consejos de cómo enfrentarlo. Número uno, debo determinar el motivo. Y a esto preguntamos, ¿qué ocasionó esto? Sí, porque las dificultades en la vida son ocasionadas por cuatro cosas, por una de cuatro cosas. No suceden así por causa de la vida, del aire, de la rosa de Guadalupe, ni nada de eso. Sucede por cuatro causas. Número uno, diga yo mismo. Sí, por eso suceden las circunstancias. Me ocasiono muchas veces dificultades en la Biblia, en la vida, perdón. La mayoría de los problemas son provocados por usted mismo. Eres la primer causa y la mayor. Cuando estás endeudado, cuando estás con aquella situación, cuando estás enfrente del problema, es por ti mismo. La segunda, el segundo motivo que pudiera ser es otras personas. Sí, un mal consejo, una mala elección de esos 5 amigos. Es por eso, esa podría ser el segundo motivo por el cual está en esa circunstancia. El tercero, ¿y por qué no? El diablo. Pero tampoco le echemos tanto la culpa, porque a veces el diablo le va a dar quejas a Dios de que usted le echa solo las culpas a él. Y no siempre es el diablo, pero podrán haber circunstancias donde es el diablo. Y la cuarta, y es importante saber, es que también puede ser por Dios. Ocasiona dificultades en tu vida. Él permite que te ocurran problemas en la vida para captar tu atención, para probarte, moldearte, por muchas razones que usted y yo lo necesitamos. Esos son los 4 motivos que pueden ocasionar la circunstancia en la que estamos enfrentando. Ahora, la pregunta sería esta: ¿cómo sé dónde empezó? ¿Cómo sé qué fue lo que ocasionó esto? Bueno, debemos orar y buscar a Dios para saberlo. Salmo 73, 16, 17 dice: traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios. Por eso es que yo te animo a que nunca pierdas ninguna conferencia, nunca te pierdas ninguna casa oasis. Ahí podría estar la respuesta de Dios a tu vida en todo momento, aún en tus vacaciones. En mis vacaciones fui a congregarme, por cierto, a una iglesia en Heredia, y siempre tengo por prioridad congregarme, y le motivo para eso. Ahí puedes descubrir cuál es el motivo que te está ocasionando, o más bien fortalecer tu fe en ese momento. Lo segundo es, debo determinar el resultado. Debo determinar el resultado. Preguntémonos esto: ¿qué quiere Dios que yo aprenda en esta dificultad? Cuando estás enfrente de la dificultad, muy pocas veces preguntamos eso, si no es hasta después de estar cansado de reclamarle y reclamarle a Dios, hasta que Él no nos responde y le decimos: ¿qué es lo que nos quieres enseñar entonces? Pero sería lo primero cuando estemos en la situación, sería: Dios, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? ¿Cuál es tu plan conmigo a través de esta situación que hoy estoy viviendo? Es más, qué bonito que nos memorizáramos este versículo. 2 Corintios 4, 17. Dice la Biblia así. Léalo conmigo, por favor. Estos leves problemas que son momentáneos nos logran un glorioso y permanente premio sólido que no tiene parecido a nuestro dolor. Hay alguien que hoy debe creer este versículo. ¿Sabe usted que hay 3 tipos de personas? Y ahorita volvemos a leerlo. Hay 3 tipos de personas: la persona que está entrando en una dificultad, la persona que está en medio de la dificultad, y la persona que está saliendo de la dificultad. La que está saliendo, prepárese, ya casi viene la otra. Esa es la etapa. Esa es nuestra etapa. Estás saliendo, estás entrando. Por eso debemos aprender. Y por eso cuando yo preparaba esto decía: habrán personas que posiblemente ahorita no se encuentren, pero esto va a fortalecer su fe para cuando se encuentren en ese momento. Quiero que volvamos a ver este versículo, 2 Corintios 4, 17, y quisiera que prestes atención, y si tienes tu Biblia que lo subrayes. Dice de esta manera: estos leves problemas, y esa palabra sería una para marcar, estos leves problemas que son momentáneos, esa también debería marcar. Dice: estos leves problemas
momentáneos no logran un glorioso, y marque este y subráyelo y anótelo por ahí, y permanente premio sólido que no tiene parecido a nuestro dolor. De algo yo estoy seguro, y es que Dios quiere un resultado cuando estás en una situación. Porque Dios no te va a dar un problema permanente, te va a dar un problema momentáneo, pero lo que sí va a ser permanente es un premio sólido para tu vida. Eso es lo que dice Corintios, y esas son las palabras claves. Pablo lo está dejando claro y dice: en la vida los problemas no duran toda la vida, los problemas son temporáneos, pero el premio y el propósito es permanente para usted. Cuando experimentamos las dificultades, lo primero que tratamos de hacer siempre es culpar a alguien, y cuidado, no a nosotros mismos y no a Dios, como les repito. Y no importa de dónde venga el problema. Lo que más bien me gustaría que usted y yo pensáramos es: ¿qué puedo sacar bueno de esto? O como decía y escribía yo: aprovechemos la situación, ya estamos en el problema, estoy al frente del problema, no se me va a acabar y ya inmediato, tengo que pasar un momentico por este problema, entonces voy a sacarle provecho, que es lo que Dios me quiere enseñar. Y en algún momento lo decía: siempre que estás al frente de una situación, de un momento, de una circunstancia, hay dos personas muy interesadas: Dios y el diablo. Y el diablo simplemente está esperando que des tu brazo a torcer y que tu fe se desanime completamente para él vencer. Pero por otro lado está Dios, y lo veo de esta manera: por otro lado está Dios, que aguante este problema momentáneo, porque después viene el premio sólido y permanente. De esa manera, no te estoy diciendo que el asunto de estar frente a la situación, a la circunstancia, es fácil. Es duro posiblemente perder un matrimonio, un divorcio, no tener el trabajo, etcétera. Cualquiera que sea el asunto o el problema, puede ser difícil, pero el propósito de Dios es permanente después de esa circunstancia que vives, y de eso debemos estar seguros. Lo tercero sobre esto es: debo determinar la reacción. Y a esto voy. ¿Cómo manejo esta situación? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo comportarme? La vida te hiere muchísimas veces, y la vida, si algo lo sé, es que no es muy justa. Siempre decimos: pucha, de verdad, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque la vida no es tan justa. Tenemos problemas, dificultades, heridas que nos amargan, heridas que siempre están ahí. Pero hay dos opciones: o creces en fe o te rindes. Esas son las dos opciones que tienes. Esa es tu manera de reaccionar. Y eso es, como les decía: o creces, Dios celebrando tu victoria y dándote el premio, o te rindes y simplemente el diablo va a estar alegre de eso. O te conviertes en lo que Dios desea que seas, o te marchitas y tu corazón se endurece, como posiblemente le sucedió a Steve. Cuando pasas por estas situaciones en la vida, por estos momentos difíciles, lo que te ocurre a ti no es tan importante como lo que ocurre dentro de ti, porque Dios está trabajando desde adentro hacia afuera. Mientras tus ojos solo están viendo lo que sucede afuera, Dios está viendo algo más allá adentro, porque los pensamientos tuyos no son igual que los pensamientos de Dios, ni tus caminos igual que los caminos de Dios. Entonces te pregunto: si hoy estás en una circunstancia crucial, o si ya antes saliste de esa, ¿cómo la estás enfrentando o cómo la enfrentaste? ¿Lo hiciste con tus ojos o lo hiciste de la manera de Dios? En conclusión, algunos aquí estamos en medio de una tormenta, como les decía. Los tres tipos de personas. Algunos estamos en medio de una tormenta donde, les soy sincero, a veces no es fácil, pero también por mucho tiempo supe y sé que era aplaudir, inclusive servir y hacer muchas cosas para Dios o para las personas alegre, mientras por dentro estaba comiéndome un gran problema y una gran dificultad, donde mi fe de pronto ya no rendía, estaba peor o igual que Juan. Y no sé cuál es tu caso, lo que ya has tirado la toalla y ya se rindió el boxeador. De pronto estás viviendo algo que no sabes cómo salir, un asunto familiar, un asunto que nadie lo sabe, porque has elegido factores que desaniman tu fe. No tienes amigos, no has sabido cómo reaccionar ante la situación.
Pero como leíamos y aprendíamos según la Biblia, hoy quiero ponerlo en el contexto de lo que estás viviendo, sin importar lo que sea. Y repito, sin importar lo que sea. Posiblemente Dios ya te dio el trabajo que necesitabas. Posiblemente, recuerde que esas son circunstancias cruciales que Dios también usa. Ambas. El asunto es, ¿están fortaleciendo tu fe o están minando tu fe y nunca lo habías visto de esta manera? Desde que tienes el trabajo, desde que tienes la situación que le podemos llamar bendición de Dios, más bien ha sido una situación para empeorar tu fe. Posiblemente las cosas se salieron del control nuestro, pero nunca se ha salido del control de Dios. Internamente Dios ha seguido trabajando en todo momento. Lo que hoy posible no entiendes, te aseguro que lo vas a entender después. Así le sucedió a Juan. Pablo decía: me gozo en mi debilidad, porque cuando soy débil, fuerte soy. Si sientes que estás perdiendo la fe, que ya dejaste de esperar en Dios, esa es la señal de que perdiste la fe. Y hoy el único plan y propósito de Dios de traerte hoy fue activar tu fe. ¿Te vas a rendir o más bien vas a activar tu fe? ¿Qué tal si te pones de pie, por favor? Quiero confesarte algo. Y me confieso ante ustedes porque ya me confesé con Dios. No me acribillen. Mientras estudiaba este sermón esta semana, Dios habló fuertemente a mi corazón. Y esto lo digo porque sé que hay personas que posiblemente le hablaron, o si no, les va a terminar hablando de esta manera. Siempre le he pedido mucha fe a Dios. Admiro un gran hombre, y es nuestro pastor Wagner, por la gran fe que se tiene. Admiro su fe. Si lo conociera, supiera la fe que tiene. Y cuando me pongo a la par de él o lo escucho hablar de lo que quiere hacer, yo me siento como bien pequeño. Que yo digo, yo no sé cómo tiene tanta fe. De cosas que ustedes ni se imaginan, un montón de cosas. Solo los más viejos saben de lo que hablo. Pero yo le decía a Dios, ¿qué me quieres enseñar a mí a través de esto? Porque posiblemente en los 5 amigos estoy bien, posiblemente en lo otro estoy bien. Y Dios me habló fuertemente por el punto que les decía anteriormente, y era la parte de que posiblemente no estás en un momento crucial. Posiblemente sí lo estás, hay muchos que sí lo están en esta noche. Pero también hay otras personas que están bien, que se sienten bien. Y ese era mi contexto. Dios, estoy bien, tengo un trabajo, tengo una familia, te sirvo, voy a predicar este fin de semana. Y Dios me hizo esta pregunta: ¿tienes confianza y seguridad en ti o en mí? Me quedé callado, puse una canción que ahorita van a escuchar, y Dios quebró todo en mí. Porque adoras, diezmas, ofrendas, etcétera, estás bien. Pero el momento crucial en mi vida, el que creía que es una bendición, y reitero, es una bendición, es el momento crucial que está minando mi fe sin darme cuenta. Porque dejé de confiar y de tener seguridad en Dios por tener seguridad y confianza en mi billetera, en mi talento, en mi habilidad y en muchas cosas que eran solo de mí. Cuando dice toda buena dádiva viene de Dios. Hoy le puedo decir eso porque Dios ya lo trabajó en mí. ¿Cuál es tu circunstancia crucial? Hoy Dios lo único que quiere es que actives tu fe. Escucha este canto. Si gusta cerrar los ojos, lo puede hacer. Y piensa en tu momento crucial. Quiero que al final terminemos orando. Quiero que oremos por los que estemos en una circunstancia crucial. Puede ser buena o puede ser mala, pero no sabemos cómo reaccionar, como me sucedió a mí.